Pueden engañarte con un video, una foto, una captura de pantalla o audios. En minutos llegará a millones de personas. Parece una noticia y te convence. Así distorsionan la realidad con un fin económico o ideológico. Y pueden causar un trágico cambio. Es el enemigo de nuestro tiempo. Desinformación. La otra pandemia. A un año de iniciada la pandemia de coronavirus, ha muerto más de 1,5 millones de personas. Entre tanta incertidumbre, el miedo generó rumores y falsas esperanzas, un terreno fértil para la maquinaria de la desinformación. En redes sociales circula un texto que afirma que el Reino Unido tiene un software preparado para contabilizar las muertes que provoque la vacuna contra el coronavirus. Las vacunas de COVID-19 no generarán más problemas que otras vacunas. Poco después de declarada la pandemia, surgieron todo tipo de teorías conspirativas. Una de ellas que asegura que el virus se creó en un laboratorio. Todas las evidencias confirman que el virus tiene origen natural. La famosa conductora argentina Viviana Canosa tomó en vivo tragos de lo que supuestamente era dióxido de cloro y dijo que era para prevenir el coronavirus. En todo el mundo trascendió que el dióxido de cloro tiene propiedades curativas. Es falso. El dióxido de cloro es perjudicial para la salud. Versiones sobre remedios o tratamientos que no tienen un aval científico han recorrido todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud advierte que este fenómeno, el de la desinformación, pone en riesgo vidas. Estamos viendo con preocupación el fenómeno del enorme crecimiento de la desinformación respecto a COVID-19. En particular, estamos observando que tiene un comportamiento epidémico. Estamos hablando por eso de la infodemia y que está acompañando con efectos deleterios a la actual pandemia de COVID-19. Para la Organización Panamericana de la Salud, la desinformación amenaza la respuesta al COVID-19 en el continente americano. Según Carissa Etienne, la sobreabundancia de información con fuentes no siempre fiables ha generado una confusión sobre la seguridad de las vacunas. Es vital que el público reciba información clara, concisa y con base científica sobre una futura vacuna para el COVID-19, subrayó. La incidencia que está teniendo toda esta enorme información, cantidad de información en la población, está incidiendo de una manera perjudicial, en gran medida perjudicial. ¿Por qué? Porque la población, al no tener una claridad de cuál es la fuente de información, a veces ocasiona conductas peligrosas y sobre todo produce mayor estrés, mayores preocupaciones y luego eso puede generar incluso mayor depresión e incluso una baja en la capacidad de respuesta inmunitaria de esa persona. Incluso puede tomar algunas decisiones que son peligrosas para su vida y salud. La propia Organización Mundial de la Salud tuvo que salir a desmentir esta información. El COVID-19 es más peligroso que la gripe estacional. Este mensaje circuló en redes sociales. Ni la mayoría de las mascarillas lleva teflón, ni el material está clasificado como cancerígeno. El texto circuló en redes sociales. Los enjuagues bucales no curan ni previenen el coronavirus. La tecnología de las vacunas no ingresa al núcleo de las células humanas ni manipula el ADN. Las herramientas que producen desinformación están automatizadas y el proceso de prueba de que algo es mentira es súper artesanal. El periodismo es re artesanal y hay cosas que no son automatizables. Hay tal cantidad de información que para los profesionales de la salud les es muy difícil procesar toda esa cantidad de información. Si uno revisa lo que está sucediendo ahora en Google y hace una búsqueda de la terminología coronavirus 19, va a encontrar
aproximadamente más de 2.6 billones, billones con B, de nuevas referencias. Y si hacemos una discriminación de cuáles son esas referencias, encontramos más de 1.2 billones de noticias diversas sobre coronavirus. Y por tanto, esa cantidad de información es difícil de procesar para los trabajadores de salud, difíciles de discriminar si no se vuelven a las fuentes confiables de información, a las plataformas como las que ofrece la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Nosotros como ciudadanos normales no tenemos la capacidad para digerir toda esa información que leemos y basta tan solo con poner hoy en Google me duele la cabeza y aparecen 10.000 resultados en un segundo y ya te empezás a dar la cabeza que no solo te duele la cabeza, sino que tenés alguna enfermedad peor. Y lo que es peor de todo y lo que más grave es que empezás a hacerle caso a lo que dice Google y te empezás a medicar. Con lo cual hoy esa relación médico-paciente tradicional, donde nosotros esperábamos al médico y hasta que el médico no nos decía toma esto, haz esto, no lo hacíamos, muchas veces, y hemos conversado con médicos que también para ellos es todo un desafío, porque llega el paciente a la consulta y es el paciente el que discute con el médico si lo que está tomando, porque lo que dice Google está bien o está mal, con lo cual también expone al profesional de la salud. ¿Qué hago? ¿Me levanto y me voy a la consulta? ¿O trato también yo de ayornarme a todo esto para mantener ese vínculo que es esencial con todo paciente? En medio de una pandemia, la única cura para combatir la desinformación es recurrir a los científicos, a los datos oficiales y al periodismo serio. El consejo que le doy al ciudadano de a pie es, en primer lugar, piensa antes de transmitir una información que obtuviste rápidamente de una fuente no verificada. Piensa bien qué efecto vas a producir en tu familia, en tus allegados. Es necesario primero que verifiques si esa información es correcta. No te quedes con los titulares. Es necesario en primer lugar revisar cuál es el origen de esa información, preguntar y además volver a las fuentes confiables que son los ministerios de salud pública de los países respectivos, las instituciones científicas, como por ejemplo también las instituciones de cooperación internacional, como es la OPS, la OMS y otras del Sistema de Naciones Unidas. Una de las herramientas más eficientes para combatir la desinformación es la transparencia en el manejo de datos oficiales. En nuestro país, por lo menos lo que ha pasado de marzo hasta ahora, que se decretó el estado de emergencia sanitaria, lo que sí hay que decir que las autoridades sanitarias, especialmente el Ministerio de Salud Pública, han tenido un rol muy activo en lo que en todos los canales oficiales. Hablo de página web, hablo de redes sociales. A ver, también para una estructura como es la nuestra a nivel país, que un ministerio tenga una participación tan activa, habla del fenómeno que estamos diciendo. O sea, tiene que salir a la cancha de las redes sociales porque el partido también se juega ahí. El lunes 7 de diciembre comenzó a circular un comunicado en redes sociales. Lo encabezaba el logo del Ministerio de Salud Pública y al pie contaba con la firma del ministro Julio Daniel Salinas. El comunicado mencionaba que ante el crecimiento exponencial de casos de COVID-19 se suspendían las actividades al aire libre o en espacios cerrados, la organización de eventos, la suspensión del año lectivo escolar y licial y el adelanto de la licencia de la construcción. Minutos después de que el comunicado llegara al WhatsApp del ministro, se conoció que era falso. Se desmiente la veracidad y la firma apócrifa de un documento que adjunto y circula, pudiendo constituir un ilícito, por lo que se procederá a la correspondiente denuncia penal. El ministerio, víctima de una maniobra de desinformación, presentó esa denuncia penal para esclarecer el hecho. Yo creo que la respuesta en Uruguay sobre la entrega de información confiable ha sido adecuada en el tiempo. Yo recuerdo que ni bien fue declarada la emergencia en el país, apenas aparecieron los 4 casos, el presidente de la República y su equipo en pleno salió para informar de manera muy transparente lo que estaba sucediendo en ese momento, creó plataformas informativas a través de los sitios web. Me recuerdo mucho del proyecto Coronavirus UI, donde está toda la información disponible, y hubieron conferencias de prensa
donde se pudieron mostrar todos los datos, todas las evidencias, el avance de la epidemia, pero además también la capacidad de respuesta que estaba teniendo el país. Además de eso, la idea de convocar a los expertos científicos a través del grupo asesor honorario, así como también a las diversas cátedras de la universidad para tener un abordaje interdisciplinario y poder mirar toda la evidencia disponible, no solamente en el país, sino en el mundo, y a partir de esa evidencia generar recomendaciones que puedan llevar a mejores prácticas de prevención y control. La desinformación y el coronavirus son un cóctel muy peligroso. Hay ejemplos por todo el mundo en las redes sociales. Como contracara, en este tiempo han surgido plataformas que se dedican exclusivamente a desmontar la mentira. Se había empezado a correr el rumor en Francia de que la cocaína era un elemento para combatir y prevenir el COVID, y fue el propio ministerio que en un acto realmente llamativo y novedoso, porque no había pasado todavía, salió a decir no, la marihuana no te va a ayudar ni a evitar contraer el COVID, ni tampoco te va a atenuar su síntoma, ni mucho menos, y a su vez aprovechó para decir cuáles son los problemas que presenta la salud el consumir marihuana. O sea, pegó por los dos lados, podemos decir. Yo creo que el papel de los líderes mundiales es fundamental, porque de esa manera los líderes tienen también una responsabilidad social de otorgar una información transparente, confiable y de fuentes verificadas. Esto quiere decir que hay que contar con recursos informativos claros a través de fuentes científicas respaldadas por instituciones académicas o de investigación y que puedan ser sujetas a revisiones sistemáticas. Meses después de iniciada la pandemia, Naciones Unidas lanzó una plataforma denominada Verificado, con el objetivo de contrapesar las percepciones equivocadas y brindar información precisa y confiable sobre el coronavirus. As the world fights the deadly COVID-19 pandemic, the most challenging crisis we have faced since the Second World War, we are also seeing another epidemic, a dangerous epidemic of misinformation. Around the world, people are scared, they want to know what to do and where to turn for advice. This is a time for science and solidarity. Yet, the global misinfodemic is spreading. Harmful health advice and snake oil solutions are proliferating. Falsehoods are filling the airwaves. Wild conspiracy theories are infecting the internet. Hatred is going viral, stigmatizing and vilifying people and groups. Creo que en términos de relación con el periodismo vamos a entender que no solo no es cada vez menos importante, sino que es cada vez más importante, porque si vos no podés confiar en un montón de cosas que tenés alrededor, lo que tenés es que construir vínculos de confianza con un medio o con un periodista y creer ahí, ¿no? Que eso que viene de ahí es lo que de verdad es creíble y tiene mucho más que ver con lo emocional, la confianza, que con que efectivamente vos puedas mirar el video y decir esto es verdad o esto no es verdad. Uno de los líderes más importantes del mundo ha colocado este tema de la desinformación como el prioritario, en este caso para el sistema de Naciones Unidas a nivel global. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, que en realidad este es un problema que tiene que tener una solución colectiva y entonces por ende nos involucra a todos como seres humanos. Cada uno tendría que tener la capacidad, la habilidad mínima de poder cuestionarse primero antes de compartir, de poder, como decimos en la campaña Verificado, tomarnos 5 segundos, respirar, visualizar si esto suma o no suma, si reproduce un odio sobre una población que tal vez el día de mañana puede terminar en alguien que sea asesinado por odio, que sea perseguido, o que simplemente le compliquemos la vida cuando se trata de un asunto que es de carácter privado y no debería ser público. Tomarnos esos 5 segundos para poder pensar y hacer una evaluación propia respecto a si conviene o no compartir esta información, si aporta o no a la construcción del colectivo. Creo que es como la única vía de escape que yo veo o la salida que tenemos para poder tratar de aminorar estos episodios de desinformación que tanto daños nos pueden hacer.